de encuestas, de análisis sociodemográficos, de estudios semióticos, que ahí yo hago un paréntesis. Siempre una encuesta es buena, nosotros hacemos encuestas. Una encuesta te da una fotografía de un momento específico de lo que tú quieras saber. Pero siempre existe otro tipo de estudios que nos permiten conocer los rasgos culturales, los rasgos antropológicos del contexto en el que vamos a participar. Estos se llaman estudios semióticos. Un estudio semiótico, a diferencia de una encuesta, habla de los miedos, de las aspiraciones, de las tradiciones, de todo el conjunto de valores socioculturales que comparte un pueblo. Llámese distrito, llámese municipio, llámese estado. ¿Qué nos permite tener esa información? Pues, por ejemplo, en términos comunicacionales, tener una comunicación más adecuada a esos rasgos, culturales, demográficos, históricos y sociales. Nosotros siempre que vamos a un proceso electoral recomendamos tener encuestas, tener estudios semióticos, tener datos sociodemográficos y aplicarlos a nuestros planteamientos estratégicos en las diferentes áreas. Este es un paso súper importante. Conocer cuáles son, por ejemplo, en el ámbito digital, los segmentos más representativos de cada distrito, de cada región. Ahorita vamos a hablar un poco del tema de la estrategia digital. Pero es importante tener datos, tener investigación, saber dónde están las casillas, cuáles son las secciones básicas, contiguas, cuáles son las secciones prioritarias, en qué secciones se concentra el mayor número de población, qué hace esa población, a qué se dedica, porque ahí van a ir dirigidas las propuestas del candidato. Entonces, es indispensable en cualquier proceso electoral, llámese distrito, local, federal, alcaldía, gubernatura, presidencia de la República, no se diga, tener datos con los que podamos, vamos a decir, construir una estrategia adecuada y orientada a las del elector. Evidentemente, dije al principio, muchos consultores piensan que las campañas se ganan solo con comunicación, y los que hemos hecho comunicación y los que hemos hecho campañas en México, sabemos que no solo se gana con comunicación, pero si podemos tener un sinónimo de campaña política es comunicación, es un punto toral. No es suficiente en campañas políticas, hemos visto grandes campañas de comunicación y elecciones en derrotas electorales, porque no tuvieron estructura, porque no tuvieron defensa jurídica, porque no tuvieron todos estos 9 reinos articulados en una orquesta. Y es que de eso se trata la política. La política no es una ciencia, la política no es un método, la política no es un oficio, la política es más parecido a un arte. Y en esta clase y en este curso que les vamos a dar, les vamos a presentar, vamos a hablar de la orquestación de una campaña electoral, porque se parece más, los que hemos estado en procesos no me dejarán mentir, se parece más a tratar de orquestar un sinnúmero de grupos con un sinnúmero de áreas para que vayan todos dirigidos al mismo objetivo, que es ganar la elección. Entonces, es importante contar con una buena comunicación, y nosotros en Gobernarte trabajamos con tres, vamos a decir, 3 pilares de la comunicación. La primera, que para nosotros es importante, con base en el análisis y los datos que tenemos, y con base también en la personalidad del candidato, sin cambiar sus atributos, sino explotando los atributos que ya tiene el candidato. Todos los seres humanos tenemos atributos. Hay veces que vemos candidatos que pensamos que no son buenos comunicando, no son buenos con la oratoria, no son buenos en el debate, pero cada uno de los seres humanos tenemos ciertas virtudes comunicativas de personalidad que podemos explotar. Y con base en esa investigación y en las características del candidato, nosotros basamos toda la comunicación en algo que se denomina concepto rector de campaña. Ese concepto rector de campaña es el filtro
por donde pasa toda la comunicación. Vamos a poner un ejemplo de concepto rector de campaña. Juntos hacemos historia. Yes We Can. Just Do It. Hablando de Nike. Son conceptos que se basan en un lema, pero no solo son un lema. Un concepto rector, a diferencia de un lema, tiene la función de filtro. Es decir, toda la comunicación que yo haga, desde el mensaje, el discurso, las redes sociales, las entrevistas, tienen que confluir y tienen que pasar por el filtro del concepto rector. Y ese concepto rector se deriva en un mensaje, que es lo que el candidato va a estar repitiendo constantemente, tratando de incidir en el consciente y el inconsciente colectivo, para poder dejar muy claro cuál es su posición en la geometría y en el espectro político electoral. Y de ahí pasar a la difusión de ese mensaje. Y en la difusión de ese mensaje es muy importante saber, como dice McLuhan, que el medio es el mensaje. ¿Cuántas veces hemos visto como estrategas en comunicación o como electores o como ciudadanos? Por ejemplo, un candidato sube un video, hace un video, le parece al equipo de campaña interesante el video, le parece bueno, y lo sube en todas las redes sociales, sin tomar en cuenta que cada red social obedece a un sector distinto, a un tipo de gusto específico. La gente que se mete a Instagram no se mete lo mismo a Instagram que para lo que se mete a Twitter, por ejemplo. Incluso son diferentes emociones y sentimientos por cada red social. Una vez que tenemos el concepto rector y el mensaje, tenemos que adecuar el medio, el mensaje al medio. Es decir, yo tengo que saber cuál es el formato exitoso en cada red social y ajustar mi mensaje a ese contenido exitoso, porque ese contenido exitoso responde a un target de consumo. ¿Quién ve los reels? ¿Quién ve las publicaciones de Twitter? Si quiero publicar una columna de opinión, ¿dónde la publico? Pues, compadre, no la publiques en Instagram, nadie la va a leer, pero si la publicas en Twitter, probablemente tenga, o en Facebook, probablemente tenga mayor impacto. Entonces, todo ese tema, desde el concepto rector, el mensaje, la distribución, los argumentos, forman parte de ir construyendo una comunicación efectiva. Y lo ponemos en primer lugar porque para nosotros es importante la comunicación, pero no es suficiente. Una campaña se gana con otros 8 reinos, porque repito, hemos visto campañas exitosas de comunicación que terminan en la derrota electoral. Para este módulo, nosotros invitamos a uno de nuestros consultores senior, que se llama Agustín Arcos. Él tiene mucha experiencia en el tema de comunicación en procesos electorales. También tiene experiencia en la iniciativa privada, trabajó en Grupo Salinas, nos ha ayudado a nosotros en Gobernarte a dirigir varios cuartos de guerra, y es una persona que entiende de comunicación y entiende de comunicación efectiva y entiende de difusión y segmentación de mensaje y de estrategia comunicativa. Entonces, va a ser el 21 de febrero a las 9 a.m. en vivo también con Agustín Arcos. Les vamos a mandar los informes de este curso, de cada uno de los módulos, para que tengan la información. Y por el lado de la comunicación digital, va a estar Maite Barrios, que es directora de un nuevo medio de comunicación digital, pero aparte, en términos de comunicación digital, ella ha participado incluso en campañas presidenciales, llevando la parte de estrategias digitales, y ella también específicamente nos va a enseñar cuáles son los contenidos exitosos por cada red social, cómo poder segmentar ese tema y cómo pautar y microsegmentar. Y ahí es también un punto súper importante, porque toda la parte digital se ha especializado tanto que ya hay muchísimas ramas que tenemos que dominar, no solamente en la creación de contenidos, sino ahora que el contenido nos aseguremos que llegue al target al que va diseñado el contenido, y eso se hace pues en las plataformas y herramientas Facebook Ads, Twitter o X Ads. Entonces, el manejo también de la distribución es importantísimo. Yo pongo el ejemplo, no es lo mismo repartir
5,000 volantes publicitarios de zapatos para niños de primaria en el Zócalo, de repartir 200 afuera de una primaria. ¿Qué se pretende o qué se requiere en una campaña electoral? No solo tener buenos contenidos y hacer una buena estrategia de contenidos, sino saber distribuirlos, saber usar estas plataformas para poder llegar a las audiencias a las que yo quiero llegar. Y de eso se va a encargar el 27 de febrero a las 9 de la mañana, de explicarles específicamente con técnica cómo se generan contenidos y cómo se distribuyen para que lleguen a donde tienen que llegar. Quien le habla a todos no le habla a nadie. Ahora el éxito de las campañas electorales, incluso lo vimos en un extremo con Trump y el problema de Cambridge Analytica, no sé si lo recuerdan, es que necesitamos hablarle a cada sector y llevar un mensaje para cada sector, porque cada sector y cada parte de la población tienen intereses diferentes y solo podemos llegar a su psique, al punto de que puedan levantarse e ir a votar si podemos hablar de lo que a esa gente le preocupa. Por eso es muy importante la parte de comunicación y la dividimos en dos: la comunicación efectiva, la creación del concepto rector, cómo crear un mensaje, y la otra es la comunicación digital, que cada vez va tomando mayor relevancia dentro del proceso electoral. Otra cosa de la que se habla muy poco es de la parte de las alianzas estratégicas. Una campaña no solo se gana promoviendo el voto, se gana teniendo alianzas estratégicas con sectores representativos de la demarcación sociodemográfica que estoy compitiendo. Si no estoy de acuerdo con los empresarios, con los líderes de opinión, con los sindicatos, con los grupos de poder, si no tengo un planteamiento estratégico, táctico, para abordar cada uno de esos grupos, que además influyen de manera directa en el resto de la población, pues también estoy prescindiendo de una parte importantísima. De hecho, si pudiéramos decir que es la política, en esencia, es la formación de comunicación y de alianzas estratégicas. Para nosotros, cuando llegamos a un proceso electoral, es súper importante dejar claro que esta parte, que además le toca en una gran medida al candidato, es súper importante para ir construyendo el triunfo. El candidato en una campaña, y eso hay que dejarlo claro, solo tiene que hacer tres cosas: pedir el voto, pedir dinero y tejer alianzas. Si un candidato hace más de estas tres cosas, o si tenemos este fenómeno que los que han participado en campaña pueden corroborarlo, este fenómeno del candidato coordinador de campaña, aunque el candidato haya tenido muchísima experiencia en el desarrollo de campañas electorales, es un punto muy probable de derrota, es un factor muy probable de derrota. El candidato debe hacer solo tres cosas: pedir el voto, pedir dinero y tejer alianzas. Por eso es súper importante tener claro este reino dentro de la estrategia electoral, y en ese sentido estará Francisco Sida, que tiene experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, ha sido jefe de gabinete en gobiernos, ha destrabado conflictos sindicales, sociales, y esta parte que muy pocos cursos o muy pocos planteamientos de educación electoral lo tocan. Va a estar un experto el 22 de febrero a las 9 de la mañana explicándonos cuál es la ruta para trazar una táctica de alianzas estratégicas. Alianzas que nos permitan construir la victoria con la mayor facilidad posible, a través, repito, del contacto con grupos de interés, con gremios, con organizaciones empresariales, con sectores como el cultural, el deportivo, las alianzas estratégicas con los liderazgos propios de la región en la que estamos enfrentándonos en el proceso electoral. Plataforma política. A veces pensamos que como ya tenemos un área de marketing, podemos prescindir de la plataforma política. ¿A qué nos referimos con plataforma política? La plataforma política o electoral, como lo llama la ley, es el conjunto de propuestas que se registran ante los institutos electorales para poder